A todos, gracias por conectarse. Antes de arrancar vamos a esperar 1 o 2 minutos más, por las dudas que haya alguno que esté teniendo problemas de unirse. Así que bueno, si nos dan 2 minutos más, vamos a arrancar con el webinar. Bueno, ahora sí, de nuevo muchas gracias a todos los que se conectaron. Por suerte tengo una gran cantidad de presentes. Es buenísimo ver este interés en un webinar sobre lo que es microbiología de suelo, inteligencia de suelo. En este caso, bueno, ya más precisión, más valor. Un webinar de Biomakers y primero que nada me voy a presentar yo, así a quienes no me conocen, soy Marcos Machado, soy el responsable de lo que es el desarrollo de mercado para lo que es Latinoamérica, esto es desde México hacia el sur, sacando a Brasil tenemos un equipo propio, obviamente por temas de tamaño y de idioma. Pero bueno, dentro del webinar también está Alberto Acedo, que es socio fundador de Biomakers y CSO. Alberto nos va a dar la parte más entretenida, divertida o interesante capaz para ustedes, que es el demo de la plataforma Bicrop. Con él vamos a poder ver en casos reales, explorar cómo funciona, cómo trabaja. Y yo voy a estar dando todo lo que es la parte más introductoria de la misma. A ver si... ahí está. Un poco la agenda para repasar lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar un poquito sobre el contexto actual de lo que es la agricultura y lo que es nuestro sector, en lo que es nuestra región, solo para englobar esta solución dentro de una situación o de lo que estamos atravesando. Vamos a hablar un poquito de lo que son los desafíos de la toma de decisiones. Vamos a hablar un poco más de lo que es inteligencia de suelo, la importancia de conocer estos datos y con eso buscar recomendaciones o llegar a soluciones que pueden ser prácticas agrícolas, decisiones de manejo y demás. Después, como les dije, está la parte del demo de Bicrop Farm, que es parte de las soluciones que ofrecemos, Bicrop Farm, Trials y Test. Y al final hay una parte que es un Q&A, es una parte de preguntas, lo que le pido a todos los que se vayan sumando, los que quieran hacer una pregunta puntual para Alberto, para mí, por favor la escriban en el chat. Vamos a tratar de englobar todas para poder tratar de contestar la mayor cantidad posible. Y siempre la pregunta es si esto va a estar grabado, disponible. Nosotros a todos los participantes les vamos a mandar un mail para que puedan volver a escucharlo, a verlo. Y obviamente alguna pregunta, alguna inquietud que no haya sido contestada en el webinar o en la parte de Q&A, por favor, se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestra página de web. Hay un formulario. Lo pueden dirigir a cualquiera de nosotros o a Biomakers en particular. Y si no, siempre hay otros canales de comunicación, redes sociales como LinkedIn y demás, que obviamente están invitados a conectarse y a consultar lo que necesiten. Así que, bueno, voy a arrancar y si alguno se suma, bueno, quedará una partecita un poquito por afuera, pero bueno.
Ahora, ¿qué está pasando con el sector o la transformación? Esto no es, digamos, ninguna novedad para todos ustedes que estén trabajando en el sector. Entiendo que acá, por lo que ve listado, hay productores, hay asesores técnicos, hay comerciales y hay hasta representantes de empresas de alimentos, de CPGs, así que somos todo parte de un mismo sector y es un sector que hoy trabaja con una mayor presión en lo que es la eficiencia y la rentabilidad. Esto, digamos, como le dije, no es ninguna novedad. Sabemos que las tierras cultivables son limitadas, incluso en algunos casos se reducen por urbanización o desertificación. También hay una pérdida potencial por degradación de suelos y todo esto a través de un escenario también que necesita que seamos más rentables con costos que cada vez van en aumento por el aumento de insumos, sea fertilizantes, y con contextos, justamente hoy estamos atravesando un contexto en Medio Oriente que pone mayor presión sobre la parte nutricional, pero también fitosanitarios y demás que cada vez aumentan en precio y también aumenta la complejidad y la cantidad que necesitamos aplicar para lograr una buena producción de calidad y rentable. También hay una necesidad de sustentabilidad o sostenibilidad de parte del productor para que estas tierras no sigan en proceso de degradación. Hay una fuerte presión del sector urbano que cada vez nos pide que seamos más responsables con el uso de fitosanitarios y de fertilizantes, y que es buenísimo que tengamos esa presión y es buenísimo que nosotros como sector asumamos ese rol, porque tanto en la parte de mejorar la producción, de ser una producción sustentable y demás del tiempo, también está la parte de carbono y de gases atmosféricos, donde somos potencialmente uno de los principales sectores que puede modificar este cambio climático que está ocurriendo, y este cambio climático que nos viene afectando también a nosotros en lo que es épocas de inundaciones o sequías extremas que se dan a veces entre países, interpaíses, inclusive interregionales. Así que tenemos una gran responsabilidad sobre esa parte también. Y también, bueno, lleva a un segundo punto eso, que es la parte de generar proyectos de créditos de carbono, de Scope 3 o algunos otros incentivos para mejorar la parte climática. También tenemos sistemas más productivos con mayores problemáticas. Yo siempre me acuerdo o veo como ejemplo cuando yo empecé a estudiar agronomía, con un maíz transgénico, un maíz BT y glifosato, uno resolvía la mayoría de las problemáticas que podía llegar a tener en la parte productiva, y una persona que quería cambiar el sector agrícola, sembrando un cultivo como soja o maíz, tenía con 2 o 3 herramientas y prácticas, podía tranquilamente empezar a trabajar. Hoy, por la generación de resistencias de malezas, de insectos a proteínas y a principios activos, por las problemáticas de suelos, por todo esto que venimos hablando, requiere de un sistema con mucho mayor conocimiento y con una toma de decisiones más difíciles que tenemos que abarcar para generar esta producción. Y, digamos, y si querés o si quieren tomar esos 3 puntos anteriores como dificultades, también tenemos por suerte una parte que hemos mejorado y que ha crecido, es que obviamente la ciencia y el conocimiento ha ido mejorando y tenemos hoy la capacidad de tomar decisiones con mucho más información, y también tenemos una capacidad de mayor toma de datos. Hoy hay muchas herramientas para tener información y datos para tomar mejores decisiones. El tema es poder interpretar esa información y se vuelve esa parte clave a la hora de mejorar la producción del sector. Dentro de esta parte de decisiones, información, creo que una parte que siempre no hemos mirado con suficiente atención o que debemos entender un poco mejor es la parte del suelo, lo que pasa por debajo de la superficie, que muchas veces termina siendo un análisis de suelo físico-químico y hacemos una ecuación simple donde entendemos la demanda que puede llegar a tener un producto, una producción, y hacemos ese balance y tratamos de nutrir. Pero existen miles de cosas que pasan por debajo que son de suma importancia y van a plantear un escenario muy distinto en una o en otra parte para ese tipo de producción.
desde la parte de riesgo de enfermedades en el suelo, donde vamos a entender un inóculo inicial con el que vamos a trabajar, un inóculo que tiene un desafío o una problemática puntual que puede llegar a ocurrir en algún momento, entonces entender con qué arrancamos, con qué situación estamos, una actividad biológica que nos puede llegar a favorecer, por ejemplo, trabajar que puede llegar a ser un enemigo del hongo, que nos puede llegar a beneficiar, que nos puede mejorar los ciclos dentro del suelo, procesos que ocurren dentro de ese suelo, por ejemplo el ciclo de nitrógeno, donde no solo tenemos que tener disponible el nutriente, sino también tiene que estar ese nutriente apto y disponible para que la planta lo absorba, es fundamental, y entender qué partes si tenemos suficientes solubilizadores del nutriente, si lo va a poder absorber, o si ese fertilizante que le vamos a estar aplicando lo vamos a perder por lixiviación, desnitrificación, algún otro proceso, que no solo va a ser una pérdida o de inversión, sino también puede llegar a ser una contaminación del mismo en el suelo. Entonces es importante conocer toda esta dinámica. Bueno, perdónenme, no sé qué pasó con la presentación. Ahí estamos, discúlpenme. Que nos puede llegar a afectar esta dinámica. ¿Quiénes somos nosotros? Biomakers es una AgTech que fue fundada en Silicon Valley, en California, en el 2015, por Alberto, bueno, que está acá presente, y Adrián Ferrero. La verdad que hoy es una de las que mayor impulsan estos cambios y con un foco específico en el suelo. La verdad es que la idea del nacimiento, y Alberto después, obviamente, siendo padre fundador de esto, puede ir un poquito más en detalle, pero es conectar la biología del suelo con la toma de decisiones agrícolas y optimizar toda esta toma de decisiones para revertir esta degradación que está habiendo en los suelos cultivables, lamentablemente en todo el mundo. ¿Por qué la biología de suelo genera tanto valor para toda esta cadena productiva? Primero es entender mejor esta parte que todavía nos queda por explorar o nos queda por aprender a nosotros, capaz que somos o que nacimos agrónomos más tradicionales, que miramos siempre a su parte más superficial o vegetativa, es entender qué está pasando, qué está funcionando ahí abajo. Con esa información o con ese conocimiento es poder respaldar qué vamos a hacer sobre ese suelo, por qué vamos a aplicar, o por qué vamos a dejar de incurrir en un costo que teníamos planificado. Con todas esas decisiones y esas recomendaciones o esos datos es tomar decisiones de prácticas más sostenibles, lo que hablamos de que no se pierda el fertilizante, que no contamine, no hacer una aplicación de algún fitosanitario que no sea necesaria, porque sabemos que tenemos el respaldo del suelo y de todos los organismos vivos dentro del suelo para combatir esa problemática, y que todo eso se transforme en una producción más rentable, mayor calidad y mayor cantidad para todo lo que es esta cadena. Entonces, bueno, como dice, más información, mejores decisiones y más valor. ¿Cómo hacemos eso? Obviamente vamos a partir del conocimiento del suelo. Nosotros dentro de la plataforma obviamente vamos a estudiar la ubicación, dónde estamos, muchas capas de información que podamos llegar a entender de lo que está ocurriendo en ese suelo, y con la toma de muestras mínima para hacer el mapa genómico de ese suelo, vamos a lograr una base de datos biológicos, que hoy nosotros contamos con la base de datos biológicos más grande a nivel global, más de 55 millones de especies identificadas. Esto lo vamos a trasladar a una plataforma digital con inteligencia artificial, que esto nos va a dar parámetros de entendimiento de todos los complejos, cómo están afectando, de la parte de nutrición, salud y sustentabilidad de ese lote, esa finca, ese establecimiento, y a través de todo ese procedimiento de información, datos y más, poder llegar al usuario final o al técnico que esté trabajando o a la empresa de alimentos que esté trabajando en un programa de sustentabilidad con recomendaciones agronómicas que van a ir de la mano de procesos sustentables y sostenibles en el tiempo. Es decir, poder usar todo ese conocimiento y más, y toda la literatura y bibliografía
para tomar unas mejores decisiones o recomendaciones agronómicas, que puede ser aplicación de una alga, de tricoderma o alguna otra bacteria que nos esté beneficiando según las problemáticas o según ese mapa que hayamos generado de ese lote. Ahora, ¿por qué Big Crop tiene un valor agregado o es diferencial a lo que hoy se conoce en el mercado? Digamos, ¿cuál va a ser la diferencia que pueden llegar a encontrar con otras soluciones en la región o a nivel global? Primero, como les decía, tenemos la mayor base de datos del mundo para entender y realmente rastrear todas estas interacciones que están ocurriendo. Tenemos un cómputo patentado, es inteligencia funcional, digamos, tenemos este aprendizaje y demás en nuestro backend. Tomamos datos ambientales desde NDVI, imágenes, metadatos de los propietarios para poder ver cómo interactúa todo lo que es el ecosistema dentro de la información que vamos recolectando. Y obviamente después tenemos la parte de insights agronómicos y toda la parte que es Large Language Model, se dice el LLM, o que si querés es toda la base de conocimiento, sea científico y sea también de aprendizaje, porque nosotros hoy estamos trabajando en más de 200 cultivos a nivel global, con muchas experiencias, con muchos aprendizajes, y bueno, obviamente es un camino constante de generación de mayor información y conocimiento para lograr mejores recomendaciones dentro de los usuarios de la plataforma. Entonces, ¿qué nos permite la información esta biológica del suelo? Es identificar los riesgos que vamos a tener dentro de la producción, el cultivo con el que estemos trabajando, sea un cultivo extensivo, sea un cultivo intensivo, como tomate, viñedo, o depende de qué estemos trabajando. Entender las diferencias que existen dentro del mismo lote, porque cualquiera que hemos caminado un lote sabe que no es lo mismo una parte del lote que la loma, que la media loma, que el bajo, o inclusive dentro de la misma media loma o bajo puedes tener diferencias por estructura y textura del suelo. Respaldar todas estas recomendaciones que uno puede estar generando, además con información y datos, digamos que estas recomendaciones no sea solamente aplicar un biológico que ayude a la disponibilidad de nitrógeno, sino que esté respaldado con qué está pasando en ese suelo y vamos a tener la disponibilidad, hay bacterias, tenemos esta biología en el suelo para poder recomendar esto, digamos que no sea solo una recomendación de sustentabilidad, sostenibilidad o práctica agronómica, sino que tenga un respaldo en base a lo que pueda llegar a ver abajo que nos favorezca o nos perjudique con esa recomendación. Y esto obviamente va todo a influir en la fortaleza en la relación técnica entre el productor y el técnico o la empresa que esté trabajando en proyectos de sustentabilidad para poder, digamos, que todas estas métricas y todo lo que estamos tratando es de generar alimentos de mayor calidad, sostenibilidad y valor, se pueda traducir y lo podamos ver. Entonces, acá yo me quedo mucho con la frase en medio que es integrar el análisis basado en ADN, inteligencia artificial y conocimiento y traducir la biología del suelo en insights claros y accionables a campo. Es decir, es poder utilizar todo esto que les vengo comentando para poder trabajar en decisiones accionables, rentables y que puedan llegar a una mejor producción. Habiendo pasado un poquito la parte introductoria, ahora lo que voy a hacer es dejarle a Alberto presentar y después de él, como les dije, vamos a ir a la parte de preguntas para poder responder lo más que podamos. Así que bueno, Alberto, todo tuyo. Muy bien, muchísimas... Perfecto. Muchísimas gracias, Marcos. Buenos días, buenas tardes a todos los que estáis por aquí. Bueno, os voy a hacer una demo del portal y realmente como usuarios desde el inicio, cómo podríamos entrar y qué podríamos ir bien. Pero siempre me gusta hacerlo con un caso práctico y en este caso, bueno, pues puedo hacerlo sobre un caso que tenemos en maíz, es un caso en Estados Unidos, pero bueno, lo podríamos aplicar casi a cualquiera de los que nos estéis escuchando.
Fijaros bien en esta imagen que os voy a poner esto un poquito más para la derecha, a ver si me acuerdo aquí con la flechita. Fijaros en esta imagen. Pues imaginaros que sois un agricultor, vosotros lleváis vuestros campos, en este caso son unos pivots de maíz, y lo que estamos viendo en la imagen es una imagen satelital. Muchos de vosotros estáis acostumbrados a imágenes de tipo de satélite, en este caso de biomasa. Bueno, al final la biomasa puede ser un predictor del rendimiento que podríamos esperar pues, en este lugar. Bueno, ¿qué nos dice la imagen? Bueno, tenemos uno de los pivots, concretamente con un nivel de biomasa pues más bajo que el resto de media. Y luego tenemos en alguno de ellos, sobre todo en este que os señalo con el ratón, bueno, pues que hay zonas con niveles de biomasa también pues menores. Ante este tipo de escenarios, siempre recuerdo mucho clientes que vienen y hablan con nosotros y nos dicen y nos transmiten su preocupación. ¿Por qué ocurre esto si yo he hecho mis análisis físico-químicos, bueno, he asegurado la dosis específica de fertilización y además, bueno, en este caso, pues, controlo perfectamente el riego, ¿vale? Entonces, ¿qué está pasando en mi sistema? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que no estoy viendo para que este tipo de cosas sucedan? Es en este caso cuando pues, los análisis tradicionales físico-químicos no llegan a dar este tipo de respuestas y bueno, pues nosotros en campo también no sabemos muy bien por dónde podemos ir cuando tienen que entrar nuevas tecnologías. Es por eso por lo que como fundador de BioMakers hemos creado BioMakers para dar respuesta a este tipo de preguntas y soluciones a este tipo de problemas. Ahora sí que me voy a ir directamente, a ver si puedo, al portal. Vale. Aquí tengo el portal de BioMakers. Lo primero que hay que hacer siempre pues, es registrar una cuenta. ¿Vale? Si registrarse una cuenta es gratuito y generalmente la primera vez que os registréis vais a ver este tipo de pantalla. Tenéis la opción de cambiar el idioma a portugués, francés, español e inglés y siempre vais a ver aquí como tres pestañitas. La de Microfarm, que es sobre la demo que vamos a hacer hoy. Para mí es uno de los productos de BioMakers más interesantes, sobre todo cuando se trata de ligar sostenibilidad y agronomía. Bicrop Trials, que sería más bien cuando nosotros queremos hacer pruebas de campo con un producto o comparar diferentes productos, qué efecto tiene el producto, sería Bicrop Trials. Y Bicrop Test es cuando directamente enviamos una muestra a BioMakers. Pero Bicrop Farm es cuando queremos analizar un lugar, una explotación. Y cuando hablamos de explotación hablamos de bastantes acres o hectáreas. Lo primero que tenemos que decirle al sistema es dónde nosotros tenemos nuestra explotación y nuestros cultivos, porque sin eso ya de partida no sabríamos optimizar cuál es el número de muestras necesarias que necesitamos para hacer un estudio. Porque este es un punto muy importante. BioMakers ha implementado un sistema que en el momento en que le damos la información geográfica es capaz de decirnos cuántas muestras necesita ese lugar para poder cubrir toda la extensión y ser coste efectivo. ¿Qué significa? Que no necesito hacer una gravilla de muestreo. Lo que necesito es irme a los puntos que me recomienda BioMakers para coger las muestras, porque son los puntos que más información nos van a dar después para poder representar mapas e indicadores. Pues lo primero es subir un archivo. En este caso, tengo seleccionado el archivo. Si no estáis acostumbrados a utilizar archivos de tipo GIS, bueno, luego tenemos otra opción, pero en principio con un archivo tipo GIS, un KML, un set file, puede ser incluido directamente al portal. Muchos de estos archivos tienen atributos, no solo la información geográfica de las parcelas, sino que vienen con nombre o descripciones que nosotros podemos añadir al sistema directamente, porque así se nos rellena el nombre de las parcelas que tengamos asignados, etc.
Le damos a continuar y rápidamente podemos ver las parcelas que antes o sea, los pivots que antes os enseñaba en la imagen. Las típicas preguntas, ¿puedo cambiar el nombre de la...? Sí, puedes cambiar el nombre de las parcelas y poner el que queramos. Incluso se te autorrellena si le das un nombre genérico, pues 0, la 1, la 2, la 3. Y podemos ir navegando por ellas fácilmente. Otra de las cosas es que tenemos las dimensiones, hectáreas, acres, etc. También Bicrop permite el análisis multicultivo. Es decir, si tenemos una parcela de maíz y yo qué sé, otra de otro cultivo, o sea, voy a poner soja, por ejemplo, pues podemos seleccionar y tener parcelas con diferentes cultivos. Es importante o a veces recomendable pues añadir algún tipo de información, oye, qué tipo de prácticas, a veces tenemos parcelas bajo diferentes tipos de manejo, oye, pues esto es convencional, esto es regenerativo, etcétera, o aquí he añadido X otro, pues esa información se puede añadir, es opcional. Una vez que tenemos configuradas las parcelas que queremos incluir en el sistema, pues nada, le damos a continuar y ya el sistema las empieza a probar. Ya nos dice, oye, ya hemos creado un farm, ¿vale? Ya nos lo dibuja aquí y aquí es donde tenemos los diferentes tipos de farms que se han ido añadiendo, ¿vale? Como este ejemplo yo ya lo tenía cargado, ¿no? Y ya es un ejemplo real, pues yo ya tengo aquí mis parcelas y además cuando ya están analizadas, cuando han pasado por el laboratorio, se recogen las muestras, etcétera, pues ya directamente nosotros vemos aquí que ya está todo el workflow completado y ya tenemos nuestros resultados disponibles. ¿Cuánto tiempo pasa entre que enviamos una muestra a Biomakers y tenemos resultados disponibles? Pues depende un poco del país o el lugar y la cercanía de nuestros laboratorios partners o nuestros propios laboratorios, pero aproximadamente es entre 7 y 10 días. ¿Vale? Ese sería un poco el ancho de banda para hacer el análisis. Y vamos a ver los resultados. Cuando los resultados se muestran, en el caso de Microfarm, se muestran en superficie, se muestran en mapas. Y lo primero que a mí me gusta siempre ver es como el resumen de lo que aquí está pasando. Este es el dashboard resumen que tenemos. Tenemos un indicador de biodiversidad, concretamente se llama Bicrop Rate, que es un indicador propio de Biomakers, que lo que nos mide es que cuanto más alto está este indicador, pues más biodiversidad, en el sentido de biodiversidad asociada a cambios de manejo, pues cuanto más alto, más biodiversidad existiría y mejor sería nuestro manejo en relación a la biodiversidad que hay allí. ¿Por qué? Porque este indicador lo hemos entrenado nosotros con un sistema Machine Learning y miles de muestras bajo diferentes condiciones de manejo. Sabemos que cuando está, en este caso, en una puntuación de 63 puntos, pues es un manejo de agricultura convencional, tirando casi a regenerativo. Si estuviéramos, por ejemplo, en rangos de 70 puntos, sabríamos que sería una agricultura de tipo orgánica, estuviera o no certificada. Si estuviéramos en rangos de 40 puntos o menos, pues igual es que ha habido un incendio en nuestras parcelas. No, que no es por asustaros, pero es como nosotros hemos entrenado el sistema para que responda a una numeración acorde a la biología que existe en el suelo y los manejos. Existe otro dato interesante que tenemos, que es el potencial de secuestro de carbono de ese suelo. Lo que mide es el CO2 equivalente que ese terreno está secuestrando en toneladas hectárea año. Y bueno, pues es un dato que además se puede presentar por parcela. Aquí vemos que de media esta parcela tiene menos, por ejemplo, que esta otra. Se calcula siempre cuando obtenemos análisis físico-químico más biológico, si no, no lo podríamos calcular. Es ideal pues para temas de por ejemplo, evaluaciones de carbono de una empresa y que, bueno, pues por agricultura el suelo está también, no solo la parte de biomasa, sino el suelo también está capturando
y podemos llevarlo a nuestra cuenta de resultados de emisiones o de carbono, y en este caso pues cuenta negativo porque es secuestro de carbono. En cuanto a créditos de carbonos, cuando la metodología está certificada, tanto de experimental como de muestreo, pues se podrían también llevar a créditos de carbono certificados. Tenemos clientes que lo hacen de las dos cosas, para créditos, pero la mayoría de ellos es para el cálculo de su propia huella de carbono. Luego tendríamos indicadores un poco más, bueno, resúmenes de indicadores, en este caso, por ejemplo, de nutrición. Este indicador lo que nos está mezclando son las capas de nitrógeno, fósforo y potasio, en este caso movilización biológica, y lo que estamos viendo en la imagen directamente, bueno, pues es que ya hay aquí una parcela que tiene menos movilización que el resto de las otras dos parcelas que estábamos representando. Eso en cuanto a movilización de los nutrientes principales. Esto, para que lo entendamos todos un poco, y cuando hablo de movilización, sería el motor que existe en el suelo, la parte biológica del suelo, cómo moviliza o consume los nutrientes que en el suelo existen y que les hemos podido echar o que pensamos echarles en un futuro próximo. Luego tendríamos un también resultado de salud, que aquí también lo que mezclamos es todas las capas de riesgo máximo de enfermedad que tenemos. Como veis, los resultados se presentan a nivel casi de píxel de 10 por 10 metros de resolución, cuando en este caso el número de muestras que hemos recogido pues será en torno a 7-10 muestras. En este primer dashboard también ofertamos basado en los datos históricos que tiene Biomakers en pruebas de campo, qué tipo de bioestimulante podría ser recomendado tanto para nutrición como para mejorar la biodiversidad del suelo. Bueno, estos son recomendaciones basadas en las experiencias que ha tenido Biomakers en analizar productos a través de los años. Recordamos que llevamos casi 11 años en el mercado y bueno, pues tenemos bastante experiencia. Entonces, en estos mapas también se muestra qué tipo de producto puede ser recomendado en este tipo de terreno, porque sabemos que en situaciones similares ha tenido efectividad. Además, se muestra por parcela dónde es más recomendado o no. Por ejemplo, en el caso de ácidos húmicos se recomiendan las 3 parcelas, pero si vemos tricodermas, por ejemplo, se los recomendaría en estas 2 parcelas, en estos 2 pilos que tenemos aquí. Pero muchos de nosotros, o vosotros más que yo, sois agrónomos y no solo os gusta ver el resultado resumen, queréis ir a la profundidad de los datos y explorar estos indicadores porque en base a vuestra experiencia podéis sacarle muchísimo jugo. Bueno, pues podemos irnos a todas las métricas. ¿Cómo se exploran las métricas dentro del sistema de Biomakers? Bueno, pues por un lado tenemos métricas del ámbito microbiológico y en este caso también tenemos métricas del ámbito físico-químico. Bueno, pues por ejemplo, si queremos ver pues, el pH, bueno, pues este es el mapa que hemos generado a través de los puntos de muestreo sobre pH. Estos mapas se generan gracias a imágenes satelitales y fuentes de datos ambientales. Fuimos capaces de no hacer una regresión lineal, que es lo típico que se suele hacer, sino hacer algo mucho más avanzado que nos permite este tipo de representaciones. Bueno, pues aquí, como veis, bueno, en este ejemplo teníamos muchísimas métricas físico-químicas que cualquiera puede ir explorando una por una cada una de ellas. Por otro lado, ¿qué me he pasado? Tendríamos las métricas biológicas, que estas sí son el core específico de Biomakers. En cuanto a las métricas biológicas, siempre existe una selección que el sistema nos indica cuáles serían las principales métricas para mejorar en todas las parcelas que nosotros estamos analizando, en toda nuestra explotación. En este caso nos dice, por ejemplo, que el nivel global de movilización de potasio pues está bajo. Podemos irnos, y esta es la representación, que está bajo. Pero tenemos otras métricas que sería como el estado general, es una selección de 8, en la que tendríamos el potasio, tendríamos el carbono,
tendríamos el nitrógeno, el potencial de movilización de nitrógeno, del fósforo, la salud global, agentes de biocontrol, como vemos en la imagen, los agentes de biocontrol en general están bastante altos en este caso. La producción de fitohormonas, ¿vale? También por parte de los microorganismos, y la adaptación al estrés. En ambos casos los vemos que están bastante elevados. Si quisiéramos explorar todas las métricas, también las presentamos categorizadas. Todas las métricas de nutrición, no solo las globales, porque a veces nos interesa, por ejemplo, en el caso del fósforo, bueno, nos interesa pues la movilización, la solubilización, oye, ¿cómo está la solubilización? ¿Está alta o está baja? O cómo está el consumo. Por ejemplo, el consumo serían pues un indicador que nos interesa tenerlo bajo, porque equivale al consumo que los microbios están obteniendo de ese fósforo en el suelo. Si lo consumen, no lo dejan disponible para la planta, ¿vale? Entonces nos interesa que el de solubilización sea alto y el de consumo sea bajo. Y que el valor global de movilización de fósforo pues sea lo más elevado posible. En el caso del nitrógeno, bueno, pues tenemos también diferentes índices, el de pérdida de nitrógeno por gas, que nos interesa tenerlo cuanto más bajo mejor, de nitrógeno hacia amonio, de nitrógeno hacia nitrato, de nitrógeno hacia la biomasa, pérdida de urea por volatilización o ganancia de nitrógeno desde gas, ¿vale? Que también nos interesa que esté lo más alto posible. No solo tenemos métricas de nutrición, sino que tendríamos pues, las rutas del carbono, muy interesantes para las dinámicas de materia orgánica en el suelo. Tendríamos también las enfermedades. Oye, ¿hay riesgo de enfermedades en nuestras parcelas? Sí. Bueno, pues realmente aquí damos un mapa de calor de riesgo de enfermedades. Por ejemplo, para este tipo de marchitet vemos aquí directamente cuál es el foco más problemático, donde se ubicaría, pero es que además también podemos dar el nombre del patógeno que se ha detectado pues, ligado con este tipo de enfermedad. En el caso de Fusarium tenemos este otro tipo de mapa, etcétera. Podemos ir explorando todos los, claro, como hay muchos patógenos y estos patógenos se suelen asociar a enfermedades, pues podemos tener más o menos enfermedades detectadas con más o menos riesgo. A veces mirar las enfermedades uno a uno puede tener sentido si estamos buscando protección contra alguna en concreto, pero también para mí es más intuitivo buscar ese mapa resumen que me agrega el máximo riesgo que tengo para cada una de las enfermedades que se pueden considerar de importancia económica. En el caso de la producción de fitohormonas, como veíamos, también teníamos un índice general, pero podemos irnos y desglosarlo en subíndices, producción de auxinas, de citoquininas, giberilinas. Como digo, estos índices conviene tenerlos altos. Al final nos hablan de cómo de resiliente es el cultivo respecto a una sequía. Cuanto más alto estén, si viene una sequía y no hay riego, pues, bueno, pues nos conviene, por ejemplo, tenerlo lo más alto posible. También si el terreno, bueno, pues tiene determinado tipo de salinidad o su pH pues no es el adecuado, conviene que estos indicadores tenerlos lo más alto posible. Hasta aquí es un poquito la demo. A la hora de después de, si tengo más de una parcela, puedo ir navegando por mis parcelas, etcétera. A la hora de conseguir un informe, porque dice Alberto, esto está muy bien, pero yo quiero un informe en papel que presentarle pues a un agricultor o archivarlo. Pues también el sistema nos genera PDFs donde toda la información que hemos presentado en el mapa viene reflejada también en informes, también con texto descriptivo acerca de qué significa cada uno de los indicadores, pues el riesgo de enfermedades, sobre todo qué porcentaje de las parcelas que hemos introducido pues están bajo un riesgo alto o muy alto, porque podemos tener mucho terreno, pero luego el porcentaje de riesgo puede variar, ¿no? de unas enfermedades a otras. Si tenemos los análisis físico-químicos, también incluimos pues, la media para toda la explotación de ese tipo de análisis como resumen.
Alberto, que no queremos tenerlo por la explotación, que lo queremos tener parcela por parcela. Bueno, pues aquí también hay un botoncito en el cual nos lo podemos descargar. Y igual podemos ir viendo directamente bueno, pues la información específica para cada una de la parcela. También solemos poner qué métricas hay que mejorar, cuáles están en rango, cuáles no están en rango. Si involucramos que, bueno, pues que la superficie no es como una muestra, ¿no? Que no es que tengamos toda la información asociada a una muestra, sino que tenemos varias muestras por cada parcela. Bueno, pues aquí podemos ver el porcentaje o el rango de superficie de media donde estaría posicionada la parcela, pero bueno, que tenemos zonas en la parcela que tienen más o menos valores de ello. Por ejemplo, aquí vemos que pues, para el carbono global tenemos un número de 36. Y ahora la pregunta del millón, Alberto, ¿qué significa ese número de 36 o de 62? Bueno, este número lo que representa es la posición de este lugar, de esta parcela, dentro de una distribución en percentiles. Quiere decir que dentro de todas las parcelas y muestras que tiene BioMakers en su base de datos, este lugar estaría en el percentil 36 para este indicador. Y eso quiere decir que está por debajo de la media en muchos casos. Y por lo tanto sería el indicador está en índice bajo porque hay otros lugares en el mundo para ese cultivo que para este valor lo tienen más elevado. Y así es un poquito como podemos categorizar que esté bajo o alto. Otra de las cosas que podría ocurrir es que me digáis, Alberto, yo, vale, esto está muy bien, pero ¿cómo puedo comparar? O bueno, primero, ¿cómo puedo navegar por mi fan? Pues bueno, navegar es muy fácil, tengo un navegador de parcelas. También existe la posibilidad de comparación. Este es el módulo de comparación donde yo puedo elegir el farm o las parcelas que yo quiera y luego también podría elegir los indicadores que me gustaría comparar. No sé, voy a coger uno aquí, voy a coger el del potasio, ¿vale? A nivel físico-químico, pero después me quiero coger el del potasio a nivel global. Pues aquí podría seleccionarlo y hacerlo. Otra de las novedades que hemos introducido hace poco es aquí, AL. Pues a AL le podemos hacer preguntas de qué significa el índice global de nitrógeno. Y AL, pues, trabaja para darnos una respuesta, ¿vale? Esto, bueno, pues es algo que hemos ido implementando poco a poco, pues para que nosotros, bueno, aquí te da este tipo de información. AL es un sistema de inteligencia artificial basado en texto, pero que no se va a Internet a buscar información. Toda la información que aquí presenta, en general, es información primero que BioMakers le ha podido ir recopilando y le ha podido ir entrenando para que aprenda de lo que son los indicadores biológicos, puesto que pues otras herramientas tipo ChatGPT, etcétera, no suelen irse a Internet a buscar la información y esa información está menos controlada. Pues aquí directamente es información que BioMakers generalmente hay preentrenado a este tipo de herramientas. Total, que es un poquito más aterrizada. Hoy en día Al nos está recontestando pues qué significan los índices, cómo puedo correlacionar este índice con el otro, qué sentido tienen, etcétera, para ir explorando los resultados. Poco a poco se va haciendo más inteligente y llegar al día incluso que pueda bueno, pues, ayudarnos a preguntas concretas de tipo más agronómico. De momento, esta sería la primera versión en la que estamos bastante orgullosos de ello. Pero yo he empezado a contaros y a haceros la demo con una pregunta muy clara y era realmente qué estaba pasando en este campo. Lo tengo por aquí.
¿Qué está pasando justamente aquí? ¿Por qué tenemos menos biomasa en este ejemplo que en el resto? Bueno, pues cuando vais entendiendo los indicadores biológicos, pues nos damos cuenta que los indicadores de nitrógeno, de fósforo, habíamos visto, perdón, creo que era de potasio, que habíamos ido viendo, algunos riesgos de enfermedades, etcétera, iban correlacionando muy bien y explicando muy bien por qué esa parcela tenía menos biomasa. Vemos aquí diferentes indicadores que estamos viendo que están más bajos, ese color amarillo indica que están más bajos respecto al de los otros que tienen indicadores de tipo más azul. Y bueno, pues aquí se ve perfectamente entre unos y otros. No solo es una la causa, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 tipos de capas de información a nivel biológico nos están dando respuesta sobre por qué, aunque nosotros fertilicemos igual y hayamos hecho un análisis físico-químico, hay diferencias, por ejemplo, en biomasa de una parcela a otra, incluso estando tan cerca como están estas unas de otras. Y esta es pues la ventaja que tiene de poder mirar lo que no se ve y lo que está debajo del suelo y lo que lleva existiendo durante tanto tiempo, que es esa microbiología, y cómo desde Biomakers la hacemos más accesible. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alberto y me pareció excelente el ejemplo, como poder ver qué pasa por debajo del suelo. Vamos a ir a la parte de preguntas, si te parece Alberto. Tenemos varias, la mayoría van a estar dirigidas más a vos. Voy a arrancar con una. ¿Cuáles son los parámetros utilizados para interpretar la movilización de NPK? ¿Ustedes hacen análisis de tejido o foliar para medir la suficiencia o escasez de absorción de estos nutrientes? Los indicadores y los datos que utilizamos para la movilización de nutrientes o el indicador es la microbiología del suelo. Nosotros utilizamos el ADN como dato. A través del ADN nosotros vemos la taxonomía, los microorganismos, especies de bacterias y hongos que existen en el suelo y gracias a la IA hacemos una inferencia funcional. ¿Qué significa eso? Que si sabemos qué taxones están ahí, sabemos qué potencial genético y metabólico proveen al sistema. Tenemos unos listados y categorizados en base al conocimiento científico cuáles son las enzimas que están involucradas en los ciclos de los nutrientes de nitrógeno, fósforo, potasio y también micronutrientes. Y el indicador que hemos desarrollado es el del potencial genético que tiene el microbioma del suelo para movilizar nutrientes. Es decir, si yo pongo pues nitrato, por ejemplo, en el suelo, si los microorganismos que viven allí tienden a consumir esa fuente de nitrógeno y en su consumo la liberan a la atmósfera, porque tienen esos genes y esas enzimas para procesar el nitrato de esa forma, o realmente lo que hacen es transformar ese nitrato, hacerlo más soluble a la planta y que la planta lo pueda asimilar mejor. Ese balance genético es lo que nos indica. ¿Cómo desarrollamos estos indicadores o cómo mejor? ¿Cómo validamos estos indicadores? Pues está claro. Lo que hacemos es correlacionar generalmente estos indicadores con los nutrientes, por los análisis físico-químicos de los suelos y también con análisis foliares que tenemos de miles de muestras. Y podemos balancear el peso de cada uno de estos genes dentro de los ciclos de los nutrientes. Eso nos permite tener un indicador que ayuda a entender cómo es ese motor que os decía del suelo a la hora de movilizar nutrientes y que tiende a relacionar muy bien con la abundancia de nutriente en el tejido de la planta. En este caso puede ser foliar o puede ser peciolo. También hemos utilizado peciolo muchas veces. Así es como hemos desarrollado los indicadores de nutrición y cómo se explica cuál es su sentido. Lo más interesante es que los podemos medir antes de que la planta esté creciendo o que tenga la suficiente madurez para hacer el análisis foliar y saber que nos está yendo bien o mal. O sea que es predictivo.
Perfecto, buenísimo. Acá hay una, la voy a contestar yo. ¿Existe disponibilidad de información para México específicamente? Sí, en México tenemos varios proyectos en distintos cultivos. También tenemos un laboratorio partner nuestro que está trabajando allá, así que sí tenemos bastante información y cualquier otra duda o demás se puede contactar conmigo. Alberto, a ver, esta viene de Argentina, aparte de Tucumán. Mi consulta es sobre si los modelos están calibrados específicamente para Sudamérica o Argentina. La duda va por si se están captando señales reales o está interpretando lógicas de otros ambientes. Digamos, la duda va en ese caso a cómo hacemos para hacer ese análisis de diferentes ambientes. Bueno, como os he dicho al principio, es muy importante que nosotros le digamos al sistema dónde estamos. Gracias a eso, el sistema ya reconoce en qué lugar nos posicionamos. Estamos en Argentina, etcétera. Y lo primero que extraemos son los datos realmente ambientales de ese lugar. Por lo tanto, sí que es muy importante calibrar todo dentro de la región en la que estemos trabajando. A partir de ahí recogemos las muestras, hacemos el análisis y hay otra calibración. Realmente la primera calibración es por cultivo. Hoy estamos trabajando en maíz, estamos trabajando en soja, etcétera, etcétera. Y después lo que hacemos es, bueno, ya que tenemos el dato, lo referenciamos a ese cultivo y lo proyectamos asociado a las variables ambientales específicas de esa región. Por lo tanto, sí, los tenemos todo adaptado a nivel regional. Una cosa que es interesante, y esto me gusta compartirlo, tenemos las dos visiones, la visión global y la visión regional. Es decir, quizá el índice de movilización de nitrógeno a nivel global para este lugar es bajo. Sin embargo, a nivel regional es de tipo medio. Pero conviene saber que en general este lugar a nivel global para la producción de maíz, a nivel, como digo yo, del motor biológico, es bajo o es medio. ¿Vale? Luego ya la proyección en el terreno específica para ese lugar, sí, se acopla específicamente para ese lugar. Perfecto. Y me relacionaba un poco a eso, muchos también preguntan las recomendaciones con productos biológicos y demás, si son específicas y también qué hacen si por ejemplo, la recomendación de cierto producto puede no estar disponible para una región, para un país, o digamos, cómo actúan en esos casos. Bueno, como siempre hemos dicho en Beyond Makers, nosotros damos la recomendación en base al conocimiento que tenemos. Es decir, hemos hecho muchos trials con muchos partners y con muchos clientes en muchos lugares del mundo y acumulamos un conocimiento en general sobre unos determinados tipos de productos que son los bioestimulantes. En este caso, lo que sabemos es que si damos una recomendación es que hemos probado, por decirlo así, un grupo de este tipo de productos en unas condiciones similares y que ha tenido un efecto positivo general para la biodiversidad o para la movilización del ciclo de nutrientes. Hoy en día, por ejemplo, nos damos recomendación de bioestimulación para bajar el riesgo de enfermedades, por poner un ejemplo. En cuanto a que damos no solo un producto, o sea, la información de, oye, no recomendamos solo un producto, damos una recomendación recomendamos varios tipos de productos. Algunos se recomiendan con más fuerza y puedo entender que ese producto esté o no esté disponible para una región. Pero es a nivel de principio activo, o sea, no recomendamos una marca específica de un bacillus, etcétera, no. Oye, este tipo de productos a base de bacillus, a base de tricodermas, a base de algas, aquí puede ir mejor o mejor, peor. Como no damos solo una recomendación, sino que es una recomendación ranqueada, si el primer producto o grupo de producto que se recomienda no está disponible, pues lo lógico sería ir a la segunda a ver si ese tipo ya podría estar disponible. Por otro lado, nosotros no vendemos productos, solo hacemos recomendación en base a los datos que nosotros hemos recopilado. Seguramente haya pues, almacenistas, retailers locales que tienen más experiencia en la aplicación de ese tipo de productos a nivel local. Perfecto. Me preguntan acá, ¿las bases de datos taxonómicos y funcionales son de tipo FAPRO-TAX o son propias? La base de datos taxonómica o de funciones. La base de datos taxonómica
utilizamos bases de datos internacionales que están disponibles, depuradas por nosotros. De hecho, por ejemplo, somos coautores de uno de los artículos de la última revisión de Unite para la base taxonómica de hongos, que es internacional y está disponible para todo el mundo. En cuanto a la base funcionales, nosotros utilizamos la enciclopedia de una institución japonesa, en la cual se llaman KEGS, que es donde existe el catálogo de todas las funciones asociadas. Al final, la fuente de este tipo de catálogo no solo es nuestra, es una fuente pública disponible. Nosotros lo que hacemos es recoger esa información y adaptarla a una base de datos específica para nosotros. Buenísimo. Bueno, hay varias preguntas del modelo de negocio o cómo pueden adquirir o buscar la solución. En ese sentido tenemos varios, trabajamos desde el punto de vista con empresas, como yo decía, de alimentos, con grandes proyectos de sustentabilidad, de carbono y demás, pensados en la agricultura regenerativa. También tenemos un modelo distribuidor, un B2B, donde puede llegar a haber distribuidores en sus zonas, en sus regiones. Tenemos varios en Latinoamérica, desde México hasta Chile, Argentina y demás países, así que en caso de un productor podría ser que puedan ser derivados o que recomendado trabajar con un distribuidor local. Y bueno, después también, obviamente, a los que no llegan a nuestra red de distribución, también podemos atenderlos desde nosotros mismos desde acá. Así que depende del caso y cómo, son varias las tipos de soluciones. Acá están preguntando también, Alberto, ¿cómo es la toma de muestras que se debe realizar para enviarlas a ustedes? ¿Tamaño de muestra, forma? ¿Los análisis microbiológicos los hacen por secuencia y los análisis microbiológicos los hacen por secuencia masiva? La pregunta, perdón, la voz ya te dije, ya está. Ya no, Tony me está matando. La toma de muestras. La toma de muestras en campo, tenemos varios vídeos en los que incluso instrucciones donde se recoge cómo se deben realizar. Al final es una muestra compuesta a una profundidad entre 10 y 15 centímetros. Conviene recoger entre 3 y 5 puntos de muestreo de la zona señalizada. Generalmente, si es microfarm, nosotros recomendamos de qué zonas de las parcelas es mejor recoger la muestra para que esa muestra sea más representativa y, por lo tanto, nos ayude mejor a presentar esa variabilidad del terreno. La muestra se recoge, o la cantidad de muestra no suele superar los 5 gramos, es en tubos redondos. Generalmente nosotros enviamos el kit y es fácil de recoger. Si es con el físico-químico, se puede recoger la muestra que se necesite para físico-químico y de la misma bolsa hacer un submuestreo para lo que es el análisis biológico. En cuanto al tipo de análisis que hacemos en laboratorio, sí, es un análisis de secuenciación masiva de ADN. En concreto, para los que seáis un poquito más avanzados en este tipo de análisis, es un análisis de metabarcoding de la región 16S e ITS, 16S para bacterias y ITS para la detección de hongos. También adelantar respecto a la otra pregunta y a los que también nos estéis, que seáis de tipo más técnico-científico, que todos nuestros indicadores, aunque muchas veces parece que son una caja negra, están validados. Hay más de 40 artículos científicos publicados con diferentes universidades en diferentes localizaciones, cultivos, etcétera, en los cuales se validan nuestros indicadores. Así que, bueno, tampoco están tan negros, sino que la ciencia ya los ha puesto a prueba. Perfecto. Acá, bueno, están preguntando por la experiencia en proyectos de carbono, bono de carbono y demás. Si quieres yo arranco, Alberto, y después si quieres sumar algo. Creo que es mejor tú que nadie. No, sí tenemos experiencia, particularmente yo vengo trabajando bastante la parte de carbono. En cuanto a certificaciones y demás, siempre me gusta, antes de poder responder, porque a veces las respuestas son muy generales y hay que tener en cuenta las especificidades del proyecto, para qué tipo de certificaciones, créditos, si es un programa Scope 3, si es crédito carbono, si es bajo BERRA, Gold Standard y demás. Por eso, digamos, es muy importante entender desde qué lugar lo están planteando, cómo están planteando, y ahí poder dar una mejor respuesta. Prefiero, digamos, es medio ambiguo mi contestación, pero
me parece que es lo más sabio para responder en este momento. Preguntan, en cuanto a la información físico-química del suelo, entiendo que se basa en la información de datos de suelo primario. ¿En qué medidas le serviría datos de suelo existente del lugar? Si quieres contestarla, pero creo que eso... Bueno, en realidad, cuanto más contexto se tiene un lugar, mejor es la potencial de hacer recomendaciones. Nosotros podemos hacer el análisis nosotros con nuestros partners podemos hacer el análisis físico-químico, ¿vale? Nosotros no somos especialistas en esto, porque nos apoyamos en laboratorios terceros. Pero es muy importante, o creemos que es bastante útil, tener el análisis físico-químico y biológico a la vez. Por ejemplo, para los créditos de carbono, pues es esencial. Sin ello no se puede ofertar ese cálculo. Perfecto. Mira, Alberto, tenemos varias preguntas más y se nos acabó el tiempo. Si les parece, les recomiendo que nos las hagan llegar a través de la web o específicamente a cualquiera de nosotros. Mi mail es, no lo puse en la presentación, pero es marcos.machado@biomakers.com. Muy contento de responder lo que necesiten y nada, muchas gracias Alberto por la demo, por acompañarnos en la presentación nuestra. Un placer y gracias a todos los que estáis ahí escuchándonos. Muchas gracias.